Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase va a ser sobre planteamiento del problema. Les había dicho que vamos a hacer sobre objetivos, pero si no conocemos bien el problema que estamos atacando, entonces no vamos a poder fijar objetivos. Entonces, por eso vamos a hacer planteamiento del problema antes de los objetivos. Bueno, entonces vamos a ir recorriendo nuevamente nuestra presentación y vamos a ir conversando, o sea, voy a hacer un monólogo para poder explicarle más o menos cómo debemos plantear el problema de nuestro proyecto. Entonces, la función de planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. Entonces, esa es la función principal. Saber si mi proyecto va a funcionar o si es viable, si yo puedo pagar, si se puede hacer. Eso prácticamente es lo más importante del planteamiento del problema. Surge de plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? O sea, sobre qué quiero investigar, por qué quiero investigar eso y para qué, con qué fin. Y también de dónde se parte y a dónde se pretende llegar. Dónde yo estoy parado inicialmente y hasta dónde quiero llegar. Para eso es el planteamiento del problema. Entonces, por definición, la presentación de la descripción general de la situación actual del sector productivo objetivo, o sea, es explicar o presentar o describir, como le quieran llamar, la situación actual de la que ustedes están agarrando para hacer el proyecto y afirmar la estructura más formalmente, afirmar qué estructura yo tengo que tomar o qué estructura yo propongo para mejorar dicho problema. Las características que queremos modificar con nuestro proyecto. De lo general a lo específico, ser conciso en lo redactado, no se den muchas vueltas. Que ustedes escriban largo no quiere decir que no tenga contenido, y que ustedes escriban corto no quiere decir que no se den toda la vuelta. Entonces tienen que ser concisos, tienen que ser objetivos en su planteamiento del problema y las ideas deben ir conectadas. No me pueden hablar de un problema político y pasar a un problema religioso sin tener así una conexión. Entonces eso quiere decir que las ideas deben ir conectadas. Elementos del planteamiento del problema de investigación. Entonces los criterios que yo tengo que tomar es la determinación de un problema. Tengo que determinar primero el problema que yo voy a tomar, ¿verdad? Formular, o sea, escribir, comentar más o menos los objetivos de la investigación, con qué objetivo o hasta dónde yo quiero llegar, la justificación que ya hablamos en el video anterior y las limitaciones de la investigación, que sería hasta, o sea, que no incluye mi proyecto. Por ejemplo, si yo vendo una torta, yo te vendo la torta más rica. Mi objetivo es que a vos te guste la torta y que yo gane dinero y que vos, no sé, ganes el placer de comer algo rico, ¿verdad? ¿Y cuáles son las limitaciones de lo que yo te ofrezco? Yo no te ofrezco servicio de delivery, por ejemplo, por el precio que yo te estoy dando. Entonces esas serían las limitaciones del proyecto. Entonces, para formular el planteamiento del problema se recomienda hacerlo a través de párrafos y cada párrafo debe contener como mínimo 8 líneas. Eso no quiere decir que ustedes van a agrandar la fuente de su redacción, o sea, no, 8 líneas, quedando a criterio del investigador la cantidad necesaria. En realidad esto no es una ley, como siempre les digo, esto es la recomendación nomás para poder hacer algo lindo, ¿verdad? Además debe existir coherencia entre un párrafo y otro, es decir, secuencia lógica. Yo no puedo hablar de que se cayó un asteroide en un párrafo y en el siguiente estoy hablando de que se construyó un puente de un solo carril, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Su construcción se realiza empleando el método deductivo e inductivo. Se inicia por lo genérico para llegar a lo específico o en forma viceversa. Es decir, yo voy a iniciar por las ramas, ¿verdad? O por un problema genérico, como, a ver, ¿cómo podría ser?
como que se va a la luz todo el tiempo, ¿verdad? Y después yo voy más haciendo más fino el problema hasta llegar a donde realmente ataca mi proyecto. Planteamiento del problema es el primer paso de la investigación. Describe la realidad. Eso es muy importante, que ustedes describan la realidad y que su proyecto vaya enfocado a una realidad. Describe la evolución histórica de la problemática. Como siempre les digo, tienen que hablar de los antepasados, de las situaciones pasadas, y ahí vamos encaminando, ¿verdad?, hasta la actualidad. Construye la justificación de estudio. Entonces, en base a este planteamiento del problema, que yo siempre le digo que tiene que ser así súper trágico, es que yo justifico que mi proyecto así es lo más. Y es la delimitación del problema. Desde aquí llego hasta aquí, más o menos. Eso es lo que dice el planteamiento del problema. ¿Qué criterios yo tengo que tener en cuenta para tomar, para redactar, digo bien? El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. O sea, yo tengo que relacionar el problema con algo. No puedo yo así un problema X, no sé, el problema de, no sé qué sé yo, el coronavirus, y no se relaciona con mi carrera, por ejemplo. Entonces, se tiene que relacionar con lo que yo hago, más o menos. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Con qué? ¿Cómo se relaciona con? Etcétera, etcétera. Entonces, a medida que yo voy leyendo el planteamiento del problema, el lector, o sea, yo que soy profesora, a mí y a cualquier lector tiene que ir surgiendo así ideas, digo bien, cuestionamientos o preguntas de cómo vas a resolver, en qué condiciones está, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por último, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, observar la realidad única objetiva, es decir, medible. Lo ideal es que su proyecto pueda tener un prototipo, por lo menos uno chiquitito, pero si no se puede por la situación en la que estamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero lo ideal, como siempre, hay algo ideal y después está lo real y lo posible. Los errores más comunes que se producen cuando yo quiero plantear mi problema: no debe tratar de más de un problema. Es decir, no traten de resolver todos los problemas del mundo. Tomen un solo problema y traten de resolver ese problema. Eso sería así lo ideal. No debe asignar a una causa. Acá no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. El problema no debe asignar culpas, como dije hace rato, y el planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. En el planteamiento del problema yo no cuento la solución del problema. Yo no cuento la solución, no cuento que mi proyecto es la solución a tu problema. En el planteamiento del problema yo te presento el problema por el que vos estás pasando y de repente no sabes. La formulación. Primero tengo que hablar de los antecedentes, después sigo con el diagnóstico actual y después recién la fundamentación. ¿Cómo operativizar la formulación de los problemas de investigación? Entonces, ¿qué preguntas yo puedo tomar? Las preguntas que puedo tomar es: ¿qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo han venido dándose? Todas estas preguntas están aquí en el PowerPoint, ¿verdad? Que pueden ir utilizando. Ustedes mismos pueden ir contestando en los párrafos que van redactando. En el nivel explicativo, de qué manera influye, por ejemplo, el problema tal influye de esta manera, ¿verdad? En qué grado favorece, cuáles serían los factores, etcétera. Todas estas preguntas ustedes van a tener de ayuda para poder redactar como se debe el planteamiento del problema. Y tienen acá finalmente, para finalizar toda esta presentación cortita del día de hoy, algunos conectores lógicos que les puse aquí en un cuadrito. Pueden ver aquí, les voy a agrandar después, en donde si yo quiero, por ejemplo, enlazar ideas similares o añadir una nueva idea, puedo usar otra vez de nuevo también, igualmente de igual importancia, así mismo. Por ejemplo, con este tema del puente de un carril, ¿verdad?
no sé, podemos formular un problema de que el problema está en que tiene un solo carril. Tiene un solo carril. Y otra vez tiene un semáforo. O sea, y ahí uso el conector otra vez. Después, limitar o contradecir una idea. Aunque, pero, bueno. El puente tiene un solo carril, pero es solamente para cruce de vacas. Entonces ahí yo contradigo una idea inicial, ¿verdad? Indicar tiempo o lugar, sobre, a través, después, antes. Alrededor de este puente habitan muchas vacas, por ejemplo. Entonces, de esa manera yo utilizo los conectores que están aquí en este cuadro para poder redactar de manera coherente y de una buena manera gramaticalmente hablando nuestro planteamiento del problema. Entonces, así termina esta presentación del día de hoy. Espero que le haya servido para poder redactar de manera correcta también otra parte más de su libro, y nos vemos en una próxima emisión. Nos vemos. Chao, chao.